de la Fuerza Naval Ecuatoriana, Edwin Ortega. Lo hemos invitado para hablar algunos temas de interés en la coyuntura política, los desafíos democráticos y también a propósito de la presentación de su libro Mi resistencia a la tiranía en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Comandante Edwin Ortega, bienvenido. ¿Cómo ve usted el panorama político, electoral, incluso una exigencia que hay en el país porque se aprueben reformas político-electorales tan necesarias en el Ecuador? Buen día. Miguel, gracias por el espacio. Buenos días, ecuatorianos. El famoso estado de gobernabilidad que se ha propuesto en los últimos años, sumado al exigente y demandante contrapeso que se debe materializar en democracia, lamentablemente no existe. Y debo decir así porque el día de hoy, con más tiendas políticas, con más alianzas políticas, cuando los ecuatorianos en carne propia hemos vivido un proceso de desaceleración no solamente económica, sino un proceso de desaceleración en el más alto nivel de la democracia. Y digo desaceleración porque estamos yendo para atrás como el cangrejo, en vez de aceptar y reconocer de que una casta política ya no eficiente, ya no efectiva, porque una casta política no solamente se ha creado para montar empresas electorales, Miguel, los ecuatorianos debemos ya tener claro eso. No se trata de convencerle a alguien, hacer propaganda por un eventual voto y demostrar de que somos los más fuertes del país. Aquí demostramos una fortaleza democrática, demostramos una sabiduría en el arte de gobernabilidad de un país, obviamente con quienes están al frente, que deben más que denominarse estadistas, sino ser patriotas en esencia. Lo que se debe hacer hoy por hoy es, primero, que la asamblea urgente, antes de pensar en consultar al pueblo si una institución se acaba o no se acaba, Miguel, la asamblea debe sacar de ese estante lleno de polvo y de miseria la ley de extinción de dominio. No podemos pasar del punto A al punto B cuando el punto B está maniatado, está amarrado, existen coyunturas que lo único que le hacen es más daño al país. ¿Por qué cree que la Asamblea ya tiene años, proyectos sobre la ley de extinción de dominio, no quiere aprobar esto, que es una herramienta importante como tienen otros países como Colombia para combatir la corrupción? Bueno, las empresas electorales, la coyuntura política y los neoempresarios, tanto de la Revolución Ciudadana como de la época republicana, en donde es una pregunta tan valedera, Miguel, porque conforme vamos avanzando en el tiempo nos damos cuenta de que las políticas no han sido inclusivas. Usted, yo, el ecuatoriano de a pie, lo único que ha esperado de la clase política es empleo en la toma de decisiones, empleo, buena salud, acceso a educación de calidad, acceso a un sistema del IES, a un sistema de seguridad social, tanto dentro de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y con el ciudadano común, un sistema eficiente. Ahora, la ley de extinción de dominio nunca va a salir mientras las clases políticas estén atadas a los empresarios políticos. Y los empresarios políticos dependan, es que es obvio, el político hoy en el Ecuador o el politiquero toma decisiones en el nivel superior de la pirámide. Y en las bases donde esté el pueblo es al último que se le consulta, Miguel. Y ahora con un CNE que tiene claros visos de ser un CNE espurio, no se puede esperar mayor cosa. Peor la de la Asamblea, Miguel. Consecuentemente, ¿cómo cambiar este panorama a fin de ir a un verdadero fortalecimiento institucional, a un fortalecimiento de la organización política? Porque es evidente que una democracia sin partidos sólidos no funciona. Justamente, cuando yo escribo este libro,
la mayoría de mis coidearios y compañeros de armas dirán, el capitán Ortega sigue resentido. No se trata solamente de resentimiento, ni de anhelo de justicia. Miguel, cuando nosotros transparentamos las cosas en la vida, cuando usted le ve a su hijo a sus ojos, cuando ve usted a su familia, la reúne y dice, lo siento, y cuando uno se equivoca, es un borra y va de nuevo. En el país, eso se denomina comisiones de la verdad. Si esas comisiones de la verdad, que en los últimos años he visto que los miembros, muy aparte de que han sido parte de del mismo entorno de la troncha, los miembros han sido gente de bien, inclusive la comisión de la verdad para el tema del paro bien de carajo, el doctor Julio César Trujillo, Pancho Huerta Montalvo, gente de talante, gente de un desasosiego, de un depósito moral único. Pero si en el país no somos capaces de decir, basta a tanta impunidad, entonces no podemos, estos movimientos electorales van a esgrimir cualquier estratagema. Ecuatorianos, los movimientos políticos fracasaron, los movimientos políticos tradicionales fracasaron por una sola razón, porque el liderazgo que lo ejercen desde arriba hacia abajo, Miguel. Y el liderazgo en los movimientos políticos debe ejercerse desde las bases. Cosa que usted bien en algún momento le escuchaba, he escuchado a periodistas de talante que se han manifestado y han señalado de que en eso la Revolución Ciudadana fue muy astuta y destruyó las bases de lo que se conoce con el nombre del trabajo en territorio de los movimientos. Entonces, ¿cómo organizar las estructuras partidarias políticas desde abajo cuando siempre viene patrocinado por alguien arriba? Sabe que no es tan complejo como parece. He recorrido en los últimos 6 meses las 4 ciudades más correístas de España: Murcia, Barcelona, Madrid y Valencia. Y le puedo asegurar que el correísta no es como despectivamente los han tratado, no son los borregos. Ahora ha despertado ya. Me refiero a la tendencia a la Revolución Ciudadana y a la figura bajo el fanatismo de Rafael Correa. Eso ya ha quedado atrás. ¿Sabe qué es lo más preocupante, Miguel? La derecha recalcitrante, que lo único que ha hecho es lobear con Carondelet, hacer una estrategia brutal en el nivel más alto de la gobernabilidad y decirle, oye, súbeme un punto en las tasas de interés, oye, condóname bajo esta ley las deudas, y salen favorecidos ¿quiénes? Los monopolios, los oligopolios y los bancos. ¿Y quiénes son los jodidos? Discúlpeme la expresión, Miguel. Ecuatorianos, nosotros. Eso es lo que resulta al final de cuentas. Pero ¿cómo rescatar todo eso? Hay que trabajar, hay que caminar, hay que seguir. Esto no es de la noche a la mañana, le decía aquí a Iván. Esto no es de la noche a la mañana. Esto es un trabajo largo, esto es un trabajo... Por eso es que yo me aventuro y me lanzo en este famoso mar de tiburones y entro en política, porque sí se puede, Miguel. El ecuatoriano es trabajador, el ecuatoriano lo único que necesita es de esperanza. Es de esperanza. Mira, ayer yo venía en mi moto por la vía Loja Santo Domingo. ¿Puede usted creer? Es una vía que data del siglo pasado, por el amor de Dios. Y seguimos con los mismos problemas, porque las prefecturas, los gobiernos seccionales y el gobierno central nunca transparentaron las cifras de la remodelación, de la reconstrucción, y no solo de esa vía, sino de todo lo que hemos visto a lo largo de los últimos 30 años. ¿Y cómo va la estructuración entonces de su movimiento? Eso es lo bueno. A mí no me quita el sueño un movimiento político. Es un movimiento, es una organización social que promueve en todos los niveles valores éticos y morales. Si no barremos la casa, si no la limpiamos, si no nos llenamos de patriotas, si no nos asesoramos de gente de verdad, mire, esos millennials, ¿quién se preocupa de esos jóvenes si pueden o no acceder a la educación, Miguel? ¿Quiénes se preocupan de esos médicos que están graduados y pueden acceder a un trabajo digno? Tienen que buscar y tienen que tener listo el diezmo, ¿no? Tienen que tener listo el diezmo para acceder al sistema público. Es el colmo. Todo esto ha generado en un cáncer. ¿Cómo usted quita el cáncer? Con quimioterapia. Y la quimioterapia, no extirpándole. Eso es complicadísimo. Eso es demagogia. Nosotros le quitamos el cáncer, la metástasis al Ecuador con quimioterapia. La quimioterapia es larga, pero cura.
Al final de cuentas, si se detectó el cáncer, porque usted y yo, la gente buena, Pero cuando logra... hay metástasis a veces resulta muy difícil. A eso iba. Es muy difícil, pero mientras haya gente buena que haya levantado la voz, no solo en el Correato, sino en la época de los gobiernos anteriores, créame que sí se puede. Como dice el título de su libro Mi resistencia a la tiranía, ¿cuáles han sido las conclusiones cuando hoy el país está viendo esta enorme corrupción que se ha destapado de lo que ha ocurrido al menos en los 10 años del correísmo? Es que las decisiones técnicas debían ser técnicas, no políticas. Fuerzas Armadas es una institución en donde se pregonan los más altos principios institucionales y de amor a la patria, y los políticos debían haberlas respetado. Las decisiones a nivel Cancillería, porque Moreno entró con los brazos abiertos al éxodo, a la diáspora venezolana. Lo que debió hacer es, con cabeza fría, antes, obviamente, entró después del canciller Valencia, medio le asesoró, pero las decisiones políticas son los que generan estos periodicazos. Venezolanos intentaron entrar hasta última hora. Oiga, ¿sabe qué es lo que pasa con el Ecuador, Miguel? Hace 20 años, los ecuatorianos que me recibieron en España me comentaron de que España, bien o mal, estuvo preparada para recibir, no a 500,000 venezolanos, a 2 millones. El problema de la migración es que el fanático que llega a Carondelet, el no estadista que llega a Carondelet, llama a Chávez o a Maduro y le dice, cuando eran amigos, ¿no? Le dice, ¿cuál es la decisión? Déjales pasar. Y eso es lo que pasa. Una decisión política es capaz de destruir una nación. Esperemos que los próximos gobernantes, la gente buena, que logre alcanzar, no importa la presidencia, eso es lo de menos. Ecuatorianos, mientras usted no luche, usted no acceda a una cuota de poder, esto no va a cambiar. Las decisiones técnicas deben ser decisiones técnicas extrapoladas al nivel político. Y ahí las cosas van bien. Sucede en Dinamarca, sucede en los países nórdicos, sucede en el primer mundo, Miguel. Comandante Ortega, ¿cómo ha ido su reclamo luego de lo que ocurriera en el gobierno de Correa a su salida? Bueno, todas las instancias han sido negadas, pero lo curioso de todo esto, Miguel, es de que los oficiales que estuvieron a mi lado están sin problema en su carrera. Oficiales de los... ¿Se acuerda del tweet? No, ya entraron. No los que yo denuncié o demandé. Ya. Los oficiales que estuvieron en la bronca conmigo. Están ya, uno ya fue reintegrado a la fuerza. ¿Se acuerda del tema del tweet? No. Ya está el oficial, cero problemas. ¿Por qué? Porque ellos conocen cuál es el camino. Y el camino es segunda instancia en la Corte Provincial del Guayas. Y usted sabe cómo funcionan las cosas ahí. Ahí no hay vueltas que dar. Mientras que yo seguí el debido proceso, el órgano regular. El proceso que espero, y es mi mensaje a ustedes, señores jueces de la Corte Constitucional. Espero, señores jueces, que ya fallen en derecho. Estoy esperando ya más de 3 años. Ya admitieron mi caso. Es una muy buena noticia, Miguel. Eso es una buena noticia. ¿Sabe para quiénes? No para el capitán Ortega, para las Fuerzas Armadas. Porque el momento que la Corte Constitucional revise la Constitución y diga, este artículo fue el motivo o fue el que se esgrimió para perseguir a Ortega, ese artículo tiene que ser revisado por la Asamblea Nacional o de hecho en una consulta popular o qué sé yo. En fin, o ellos mismos, pues ellos cambian la Constitución cuando les interesa cambiarlo. Entonces, ahí está el trámite ahí. Y la del delito de odio en contra de Correa y Mando Naval, le adelanto, ya lo anuncié en Guayaquil, la próxima semana voy a renunciar a ese proceso. ¿Por qué? Justicia que tarda no es justicia. Segundo, Correa y su séquito ya tienen un puesto en la quinta paila del infierno y a mí no me interesa. Y tercero, para yo hacer política, debo dejar esa mochila, ese lastre, ya en el pasado. El Mando Naval, espero que algún día tanto se jactan, lave los platos sucios en casa y lo haga de verdad. Bien, al capitán de navío en servicio pasivo Edwin Ortega, muchas gracias su presencia aquí en Ecuador Radio, 7:25. Les anunciamos diálogo con el